Vamos a ubicar en ese sentido, les decía, pues que la discriminación se va a referir básicamente a aspectos negativos, ¿no? que ubican a las personas a través de los estereotipos, y los estereotipos, bueno, van a ser pues ideas, ¿no? Prejuicios, opiniones preconcebidas, creencias, ¿no? A veces pensamos que lo que creemos nosotros es lo correcto, lo que hemos recibido como educación en algunas circunstancias, les decía, ya lo vemos como válido, validamos nuestras actitudes a partir de lo que conocemos, y esto, bueno, básicamente va a referirse a que en el caso de la discriminación nosotros tengamos impuestos por el medio social y la cultura circunstancias en las que vamos a referirnos a las personas o a los grupos a partir de características como la nacionalidad, la edad, el sexo o la etnia, circunstancias en las que nosotros podemos realizar actos de discriminación. En el ejercicio que planteaba hace un momento del barco, pues básicamente ustedes harán elecciones, ¿no? Y ubiquemos que los derechos humanos son elecciones. Elegimos cotidianamente, pero a veces no reflexionamos sobre estas elecciones que puedan afectar derechos humanos. Y a partir de esas elecciones están pues cargadas con ciertos prejuicios o estereotipos que, insisto, hemos aprendido, pero también estamos en la tarea de desaprender estas formas en las que, a partir, les decía, de la cultura, pues nosotros repetimos no intencionadamente, o a veces, les decía, no la percibimos. Y en el caso, insisto, del ejercicio, pues podemos decir, a lo mejor no me llevé al salvadoreño, ¿no? Porque no es mexicano. Una cuestión de nacionalidad. A lo mejor no me llevé a la persona adulta mayor porque pues ya tiene cierta edad y no me va a ayudar para ir a una isla, si me lo imaginé, o para remar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sexo, ¿no? El ubicar, pues algunos podrían haber tomado la decisión de me llevo a niñas y mujeres, ¿no? Porque esa son la reglamentación, por así decirlo, de las leyes marítimas, o me llevo a los que tienen, entre comillas, mayor posibilidad de sobrevivir, ¿no? Pudieron haber sido dos formas de elección o algunas otras, pero en general o nos referimos a los que tienen mayor posibilidad o los que no van a tener mayor posibilidad y me los llevo, ¿no? En este caso, a lo mejor la persona con discapacidad, pues ubica también o mi elección de, pues me la llevo porque no va a poder sobrevivir, o la dejo porque no me va a poder ayudar, ¿no? Estas ideas se van a reflejar, les decía, cotidianamente en nuestras elecciones, y este ejercicio o esta pauta que planteaba, pues es pues de manera hipotética, ¿no? Pero ubiquemos que todos los días convivimos con la diversidad. Nos podremos encontrar con niñas y niños con discapacidad en nuestras aulas, ¿no? Enfrentaremos pues la relación con personas adultas mayores, porque generalmente en estas épocas los abuelitos o abuelitas son los que llevan a los niños, ¿no? Entonces también esta convivencia cotidiana con todos los grupos nos ubica justamente qué elecciones tomamos para de respeto, les decía, por una parte, o de vulneración en el caso de los derechos humanos de estos grupos con los que convivimos cotidianamente. Iremos haciendo, les decía, reflexión en cuanto al ejercicio, ¿no? Para plantear, les decía, cómo nosotros hacemos nuestras elecciones. Y bueno, los grupos que se identifican a partir de los programas específicos que en este caso maneja la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras instituciones que determinan a través pues, de una encuesta, como es el caso del CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en nuestro país, ubica por estas circunstancias cuáles son los grupos que en ese sentido sus derechos humanos se pueden vulnerar sistemáticamente. Este es el caso de las mujeres, de las personas con preferencias sexuales diferentes a la heterosexual, las personas que profesan diferente religión a la que en este sentido también ubicamos o etiquetamos como generalizada en nuestro país, las personas afroamericanas, las personas que viven con algún tipo de discapacidad, las personas que viven con VIH-Sida, los jóvenes, los adultos mayores, los niños, los migrantes y las personas en comunidades indígenas. Vamos a ubicar, les decía, algunas características de cada uno de estos grupos a fin de, pues, les decía más que nada, la reflexión de cómo nosotros podemos también coadyuvar pues, a la vigencia de estos derechos o también
reflexionar de qué manera con algunas actitudes o conductas o posturas de cada uno de nosotros podemos nosotros, digamos, no tener acciones de vigencia o de respeto hacia estos derechos de los grupos específicos. En el caso de las mujeres, básicamente vamos a ubicar que la condición del hecho de ser mujer, el sexo, y también la cuestión de los roles, ¿no?, de género, pues son factores que van a incidir en la desigualdad entre mujeres y hombres, y esto ubica básicamente aspectos en los que les decía cotidianamente vamos a observar ciertos estereotipos de género que nosotros podemos coadyuvar a esta idea, a los roles de género, es decir, lo que hacemos o que tenemos, entre comillas, que hacer hombres y mujeres, y que evidentemente esto ha cambiado, pero seguiremos insistiendo en el tema desde el momento en que haya circunstancias de desigualdad por este factor, y legislación, que también en el sentido de la protección esperaríamos que todas las normas protejan derechos humanos, ¿no?, y que no haya desigualdad. Hay circunstancias en las que este punto de la legislación refiere en muchas situaciones el favorecer pues, a un grupo en detrimento de otro. Lo comentaremos un poquito adelante. La religión y el vocabulario o el lenguaje, que también en esta parte quisiera insistir porque es algo que nosotros podemos trabajar cotidianamente. Esta circunstancia de decir bienvenidos y bienvenidas no es una cuestión política o de educación, sino es una cuestión incluyente. Visibilizar en este caso a las mujeres, que en México somos más del 50%, el hablar de licenciadas, ¿no?, de profesiones específicas de maestras y maestros, hacer esta aclaración de niñas y niños, no es una situación menor, sino es algo que, insisto, va a evidenciar, va a visibilizar nuestra presencia en cualquier momento. Y bueno, dentro de los estereotipos de género vamos a ubicar básicamente formas en las que este prejuicio o este estereotipo se traduce en circunstancias cotidianas, al igual que los roles de género. Vamos a ver el siguiente video que ubica un poquito en perspectiva internacional la condición de las mujeres, ¿no?, de cómo hemos avanzado, pero también cuáles son los retos que nos faltan.